Good Purpose presenta Conversaciones con propósito, un espacio de crecimiento profesional. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con propósito. En el episodio anterior hablamos de qué significa ser joven o adulto hoy y llegamos a la conclusión de que la edad es solo un número, lo importante es la experiencia que acumulas y cómo te sientas física y mentalmente. Hoy vamos a conversar sobre un tema que está en todos lados, en la oficina, en casa y en cada paso de nuestra evolución actual. Me refiero a la inteligencia artificial. Como cada semana me acompañan Desiree y Joaquín, ¿cómo están? Hola Gaby, ahora decidiré. Hola, hola, muy bien, chicos. Qué bueno que estén bien, me alegra escucharlos. Pues chicos, les confieso algo. Yo particularmente estoy totalmente a favor de la inteligencia artificial. Siento que nos simplifica la vida. Sin embargo, tengo mis dudas porque no todos estamos listos para manejarla. Necesitamos regulación y sobre todo mucho criterio, porque si no, corremos el riesgo de que la pereza mental se apodere de nosotros. Y esto lo digo teniendo en cuenta que nací en esta era tecnológica. Y es que como facilita tanto las cosas, muchísimas veces la gente deja de pensar. ¿Qué opinan de esto? Totalmente de acuerdo, Gaby. Es que pasamos de buscar en enciclopedias a que un algoritmo nos redacte un correo en 3 segundos. Pero la gran pregunta no es esa, la gran pregunta es, ¿esto es realmente nuevo o solo es una red que se ha vuelto más rápida? Bueno, chicas, tengo que conversar sobre un tema que es apasionante, pero la idea de máquinas que piensan ya hacía mucho tiempo que existía. Viene desde los mitos griegos, pero ese nombre oficial de inteligencia artificial nació producto de los desarrollos que ya venían desde el siglo pasado, desde el comienzo, y nació alrededor de 1956 durante una famosa conferencia, la conferencia de Dartmouth en Estados Unidos, una universidad donde estaban la mayoría de los pioneros sobre cibernética y otras lógicas matemáticas. Y entonces un matemático joven llamado John McCarthy fue el que logró acuñar el término para definir a estas máquinas pensantes que las llamaban de diferentes formas. Antes de eso, ya exploraba entonces la cibernética, la lógica matemática, movimientos robóticos. Pero fue precisamente en ese momento cuando la inteligencia artificial, o sea, ese nombre se separó totalmente de la robótica tradicional que se venía estableciendo y que trataba de imitar esa capacidad de razonamiento humano. Y entonces la inteligencia artificial eran máquinas que iban más allá de eso, el concepto, el concepto que estaba detrás. Entonces, a lo largo de la historia, la inteligencia artificial ha habido periodos de gran entusiasmo, seguido de lo que llaman los inviernos de la inteligencia artificial, donde básicamente no se hizo nada. En los años 60, por ejemplo, se desarrollaron programas en el área de la computación como un programa famoso llamado ELIZA. Y ese se considera el primer chatbot que mostraron a todo el mundo, pues digamos, nos mostraron que era un potencial increíble el que se podía hacer, pero la limitada potencia de las computadoras de la época hizo que el interés decayera y además no había ese financiamiento que necesitaba para desarrollarse. Posteriormente, lo mismo ocurrió en los 90 tras el famoso hito del computador azul, el Deep Blue Computer de IBM, que en una especie de partida venció al campeón mundial de ese momento, que era el ajedrecista Gary Kasparov. Y a pesar de todo el éxito que hubo detrás de eso, la tecnología aún era demasiado costosa y difícil de mantener para el usuario cotidiano, el usuario final, digamos, nosotros, lo que hacemos hoy en día. Entonces, considero que el verdadero punto de inflexión va a ocurrir después del 2012 y eso es gracias a la explosión de los macrodatos, lo que llaman la Big Data y el desarrollo de las redes neuronales profundas y una matemática que se venía estableciendo a través de diferentes algoritmos. Y entonces pasamos de esas máquinas simples, de esos autómatas que seguían reglas lógicas que estaban programadas por humanos, a sistemas que por su forma de hacer el algoritmo son capaces de aprender de los datos por sí mismos. Y esta evolución es lo que hoy nos permite que existan lo que se llaman los modelos generativos, vehículos autónomos y aplicaciones amplias, muy amplias en las redes,
de la inteligencia artificial en los laboratorios y directamente en nuestras manos, como lo podemos ver en un teléfono de estos de inteligentes de hoy en día. Hoy en día esta tecnología realmente ha llegado hasta las plantas industriales mediante una especie de lo que se llama comunicación neurológica, como un área de investigación de los sistemas de control, donde se convierten en sistemas inteligentes que son capaces de detectar fallas y buscar métodos de optimización matemática en los procesos, aprendiendo en tiempo real, de forma muy similar a como lo hace un niño cuando está aprendiendo a la escuela o como lo hacemos todas las personas cuando estamos aprendiendo algo. Sin embargo, debemos recordar que aunque las máquinas procesen muchísima información con una gran rapidez sobrehumana, podríamos decir, sigue existiendo una diferencia abismal entre una máquina y nosotros. La inteligencia artificial puede discernir datos, muchos datos, pero carece de conciencia, carece de sensaciones y esa intuición ética que solo nosotros podemos aportar. Y yo creo que eso es importante entenderlo. Wow, Joaquín, me dejas como anonadado porque yo no tenía conocimiento de eso. Realmente ni siquiera sabía que había existido otro chat, así como ahora está ChatGPT. O sea que esto de la inteligencia artificial tiene años, pero muchos años construyéndose o trabajándose en ello para que podamos tener lo que está hoy en día. Pero me llama la atención eso que mencionabas al final y me gustaría preguntarte cuál es esa diferencia. O sea, cuál es esa diferencia entre esos bots y los humanos, porque parece que la máquina ya sabe todo, que tiene toda la información y que realmente puede suplantar al humano. Bueno, Gaby, yo diría que no al nivel de suplantarlo, pero sí de reemplazarlo en muchas actividades, sobre todo por todos los desarrollos tecnológicos de imagen que se han conseguido o respaldado detrás de la información que puede generar la inteligencia artificial, que puedes ver un rostro que es humano para los ojos de una persona, porque la máquina tiene la información, mucha información, muy hilvanada, muy integrada con distintos algoritmos y puede discernir a una velocidad increíble, pero nuevamente, repito, no tiene sensaciones ni emociones. Un elemento de inteligencia artificial, o digamos, un robot con inteligencia artificial, una máquina con inteligencia artificial, puede aplicar una norma, un algoritmo, seguirlo a rajatabla sin equivocarse, pero no puede sentir si una decisión es justa o empática porque somos nosotros los humanos los que formamos a esa máquina. Y entonces, dependiendo de la formación que reciba, va a ser más precisa o menos precisa. Pero nosotros, esa parte de justicia, de empatía, nosotros los humanos tenemos esa capacidad de tomar decisiones, de entender, de basarnos en el contexto emocional. Pero una línea de código de algoritmo no entiende eso. Exacto. Fíjense, yo recuerdo un episodio de una serie donde le presentan a una inteligencia artificial un dilema. Dicen que un tren está desbocado y no le funcionan los frenos. En su ruta hay un niño pequeño atravesado. Y en el otro carril, el que está justo al lado, hay un grupo de 6 personas mayores. ¿Qué debe hacer el conductor del tren? ¿Debe seguir por el carril o debe cambiarse al otro carril? La IA responde de inmediato que debe seguir porque una vida humana cuenta menos que 6 vidas humanas. Esto es un dilema ético que cualquier humano respondería de manera diferente. Diría no puedo escoger, diría de pronto desviar el tren hacia una tercera vía, así se estampe con unos obstáculos, buscaría soluciones alternativas, porque para el humano no es una decisión de blanco o negro. En el área laboral, esto es crítico, porque un sistema puede decirte, mira, este empleado no llegó a la meta y por tanto hay que despedirlo o hay que reprenderlo o hay que hacer alguna ajuste. Pero el toque humano es el que sabe que de pronto ese empleado está pasando por una crisis familiar, que su talento vale la pena, que hay que apoyarlo, o que esta falla que no llegó a la meta en este momento puntual no es lo cotidiano en él, no es lo que suele ocurrir en esa persona. Entonces, la IA es excelente para lo operativo, para procesar datos, porque como bien lo decía Joaquín, a una velocidad sobrehumana. Pero el juicio humano es el que le da a la IA el para qué usamos esos datos.
Y sobre todo la inteligencia artificial depende de la información que nosotros le proporcionemos. Si esa información no es completa, la IA nos va a dar una respuesta limitada. Y ya sabemos, porque lo hemos conversado, que en la toma de decisiones el paso de recabar toda la información, el paso de investigar, es un paso primordial y nunca debemos saltarlo. Muchas personas cuando utilizan estos chats de manera personal con sus teléfonos, le dan una información a la IA para que les dé una decisión, pero no le dan la información completa, no le dan el contexto. Y la IA puede trabajar con lo que tienen. Necesitamos cargarle más información. Me parece súper importante este punto de decir, porque mucha gente está desinformada en cuanto a esto. Hay quienes interactúan con la inteligencia artificial como si ella fuera un amigo, usándola para consultas de psicología o medicina, áreas donde no debería tener cabida. La inteligencia artificial nunca va a saber si una persona está agotada o si se siente mal, simplemente le va a dar una respuesta basada en la información que tiene disponible. Y tú lo acabas de mencionar, si la información no está completa, la respuesta va a ser limitada. Así es, Gaby. Mira, como psicóloga, eso que mencionas a mí me preocupa mucho, porque además lo veo a diario. Fíjate que cuando nosotros pensamos en un cerebro humano, cuando nos hacemos la imagen, normalmente no, nos imaginamos la corteza cerebral, digamos. Esto que es la masa gris, que tiene unas hendiduras, que vemos así como ese cerebro que nos imaginamos con esas partecitas, esas líneas. Pero resulta que esa es la corteza, esa es la parte racional, es donde están los procesos superiores, la memoria, la atención, el pensamiento. Pero aparte de eso, nuestro cerebro tiene también una parte emocional y una parte animal. Y estos están diseñados, igual que los animales, esas partes están diseñadas para que busquemos conexión, conexión con otro. Entonces, cuando una IA te responde de manera educada y de manera rápida, es muy fácil caer en la trampa de la antropomorfización, que es asignarle sentimientos a algo que no los tiene, algo que es solo código. Sentirnos escuchados y atendidos por una máquina. Entonces, el peligro real es usarla para consultas de salud mental o de medicina porque la IA carece de intersubjetividad, carece de ética. No quiero decir que no pueda ser útil para descartar cosas, para informarnos con respecto al área de medicina y de la salud mental, pero para tomar decisiones la cosa es más complicada. Por ejemplo, en terapia, gran parte de los cambios importantes, suceden porque hay un vínculo terapéutico. Ese vínculo a veces es incluso más importante que la información que se está tratando. Ese vínculo, esa mirada empática, esa validación que tú consigues en el otro, acompaña todo el proceso de crecimiento personal y de mejoramiento. Y la IA eso no lo comprende. La IA lo que hace es predecir la palabra que sigue basándose en una estadística. Entonces, en algunos momentos podemos sentir que nos está entendiendo, pero, de nuevo, ella lo que hace es responder a lo que nosotros le hemos, a la información que nosotros le hemos dado. La IA puede darte un consejo que técnicamente sea correcto, pero que como no tiene el contexto de tu historia de vida, puede que incluso llegue a ser contraproducente. Digamos que es como cuando uno habla con amigos y le pregunta qué debo hacer, y no le explicas y te dicen, haz esto, haz lo otro, pero no conocen todo el contexto. Tú puedes aplicar la misma fórmula que aplicó otro amigo para el mismo problema y que tu resultado sea completamente distinto. Y esto la IA pues no lo sabe. Una máquina no puede sostener el dolor. Para eso siguen haciendo falta los humanos. La máquina puede clasificar, puede decodificar, puede categorizar, puede darte un diagnóstico que puede estar más o menos equivocado, pero definitivamente no puede sostenerte. Es un tema bastante delicado. Joaquín, tú que has visto cómo la tecnología se incorporó a la vida cotidiana paso a paso, ¿cómo crees que debemos manejar esto de la inteligencia artificial para no perder el control? Sobre todo en los jóvenes, quienes están creciendo con esta herramienta y quizás no la usan de la mejor forma, sobre todo porque no hay una regulación, a menos que los padres estén allí constantemente vigilando. Bueno, un planteamiento interesante, ¿no, Gaby? Porque yo recuerdo de mis años estudiando en la universidad, en los áreas de programación y sistemas de control,
que el humano es el que programa y carga la información y usa los algoritmos. Y lo que tú le cargas, digamos, es la base de lo que va a salir de allí. Entonces ahí está el detalle. Lo que conversa decir me lo recordó muy, muy bien. Digamos que el control lo vamos a perder cuando dejamos de cuestionar la fuente. Nosotros en nuestra época usábamos información de hemerotecas, distintas informaciones, pero no era inmediata. Había que leerla y había que asimilarla y masticarla y entenderla. Hoy en día, lo que yo he visto es que los desarrollos nos permiten con tal rapidez obtener la información que muchas veces no te detienes a cuestionar ni a pensar lo que estás recibiendo. Mi consejo para las personas que crecen con esto es que por favor no confundan acceso a la información, que es una maravilla hoy en día, con sabiduría. Hay que tener la madurez de manejar la información, porque la inteligencia artificial, tal como lo hemos venido hablando, como lo planteó Desiree, tiene algoritmos, tiene respuestas muy rápidas, tiene una base de información y tiene unos conceptos neurológicos muy aplicables en los sistemas industriales, en los sistemas de control, en muchas aplicaciones de la ingeniería. Pero cuando toca relaciones con aspectos humanos, nosotros tenemos que hacer, digamos, una balanza y entender qué hacer con ellas, porque si a lo mejor no fuimos buenos en la información que le dimos relacionada a un tema de ese o no lo hicimos adecuado, él simplemente nos va a dar la información de la que dispone. Es como un martillo. Puedes construir una casa o destruir una mesa con el mismo martillo. O sea, ayudar a construirla o ayudar a destruirla. La herramienta no es el problema, es la mano que sostiene esa herramienta. Y la inteligencia artificial aplicada, como la hemos venido viendo en los últimos años, es una herramienta fabulosa. Pero en mi época, si querías saber algo, tenías que buscar en los libros, en los documentos, etcétera, etcétera. Y hacer un intento por contrastar lo que aprendías en eso que estabas documentándote y te obligaba entonces a pensar y dimensionar lo que te informas. No era algo automático que tú empezabas a creer en lo antropomorfo de la información, como dice decir, sino que hoy, por ejemplo, debería masticarse porque la respuesta de la inteligencia artificial no viene masticada por un humano específico, viene de un algoritmo, de toda la información que se ha creado para darte esa respuesta. Entonces, para no perder el control, hay que usarla como un borrador importante que nos da acceso rápido a información de aspectos relacionados con el humano o de tecnologías o de aplicaciones, pero no es la verdad absoluta. Yo como ingeniero a veces veo información en Internet, por ejemplo, que no es exactamente correcta, pero está allí en Internet, al acceso de todo el mundo. Entonces, en el caso de la inteligencia artificial usada a través de todo esto que hemos venido hablando, yo creo que es importante enseñarle a las personas que la herramienta debe trabajar para su cerebro y no que su cerebro se vuelva perezazo, se vuelva flojo, esperando que la máquina decida por él en su forma de ver las cosas, porque es importante tener el criterio, es un músculo, y si no lo usas porque te anclas en creer todo lo que la inteligencia artificial te puede desarrollar en ciertas áreas, es decir, piensa por ti, se te va a atrofiar el músculo. Antes de seguir debatiendo sobre si un robot podría reemplazar a tu jefe o incluso a ti mismo, recuerda suscribirte, por favor denle like a la campanita en YouTube, déjenos un like, cuéntenos, comenten qué es lo que la IA nunca podrá hacer por ti o lo que la IA nunca podrá hacer en tu trabajo. Nos encantaría leer sus opiniones. Gaby, retomando lo que decía Joaquín, hay áreas donde la inteligencia artificial es una bendición. En ingeniería industrial, como ya lo explicó él, cuando hablamos de confiabilidad humana, con sistemas inteligentes que son capaces de detectar fallas antes de que ocurran. Pero el toque humano entra, a mi manera de ver, cuando hay que responder con una norma o tomar una decisión ética. ¿Tú cómo lo ves en tu generación? Que como dices, ya nació con esto, con el teléfono en la mano. Pues mira, para mi generación es más complejo porque como lo mencionaste, nacimos en la era digital y la inteligencia artificial forma parte de nuestra vida, de nuestro trabajo y lo vemos como algo normal de la cotidianidad, cuando para muchos puede ser innovación.
Sin embargo, en mi opinión, rescato la importancia de tener madurez y el juicio para saber usar la herramienta. Conozco a muchas personas que no saben hacer un análisis porque usan la inteligencia artificial para todo y no se dan cuenta de lo grave que es esto, o sea, lo toman como una broma. Porque sí, muy chévere que te facilite el trabajo, pero tú como individuo debes tener conocimientos y debes saber resolver problemas o realizar tu trabajo sin que un robot esté allí para ayudarte. Ojo, esta es mi opinión muy personal, a pesar de que soy de esta generación, porque veo muchos jóvenes o muchos compañeros que están en un trabajo, pero la IA hace todo por ellos. Simplemente le piden al chat que redacte, que haga, que calcule. Y si el chat no existiese, o sea, ¿con qué te defiendes? Entonces, allí está la verdadera importancia de tener conocimientos, de tener criterio y de tener la madurez para usarla como una herramienta, como un apoyo y no para que te solucione y te haga todo. Pero nada, al final es tu calidez humana, tu experiencia y tu personalidad lo que te hacen único y ninguna máquina puede procesar eso. Y a la hora que estás en un campo laboral, eso es lo que deberían tener en cuenta tus jefes o tus superiores. Ciertamente, Gaby, digamos que como hemos venido hablando ya hoy, la IA responde a una lógica matemática, a unas bases de datos, a un contexto de algoritmos. Pero la vida muchas veces no es esa lógica matemática, sino que es más bien un instinto que es importante mantenerlo, porque un computador u ordenador no es capaz de tomar ciertas decisiones porque él tiene la información que se le ha cargado, que le ha cargado otro humano, que se ha establecido a través de un algoritmo. Simplemente no tiene el sentido de lo que es ser un humano. Tiene información, y seguramente para los procesos industriales y muchos otros procesos es muy competente porque está cargada toda una serie de informaciones. Pero para el aspecto humano en sí, el aspecto, como decía, decir, de la medicina, la psicología y otros campos, no es exactamente exacta, valga la redundancia, porque la IA de alguna manera está de moda ahorita y la gente la ve en muchos casos como una moda, pero solo es una herramienta muy útil si la incorporamos como parte de la sabiduría, porque los que vinieron desarrollando eso desde tiempos inmemorables, la inteligencia artificial, buscaban tener la capacidad de que existieran máquinas pensantes para hacer actividades, para hacer cosas que se parecieran a como el humano es. No es entonces simplemente usarla, ¿no? Porque si no dejamos, o si dejamos, diría yo, que ella piense por nosotros, en realidad ella está pensando lo que le cargaron, la información que tiene. No tiene esa sensación, ese instinto, eso de ir más allá, de entender sentimientos, de tener ética, a menos que le hayas cargado una ética, pero si el que le cargó una ética en sus algoritmos, digamos, tiene esa puerta por donde se puede escapar, simplemente tomará la decisión que está cargada, que le dice que tiene que tomar el algoritmo. Entonces es importante que entendamos que responde a lógicas y a patrones que están formados, pero no responde al humano como humano al final en muchos de esos aspectos que mencionó Desiree. Me parece clave, sobre todo retomaría aquella frase que usaste, digamos, que es útil, pero no es útil para que reemplace nuestra sabiduría. La sabiduría es algo que se puede cargar con la información de la IA, pero que tenemos que nosotros tomar partido. Al final se trata de una colaboración estratégica, de usar una herramienta. La IA es una herramienta que pone la potencia bruta, la capacidad de procesar millones de datos en segundos, de automatizar lo que a nosotros nos tomaría semanas, pero es el humano quien pone la dirección, quien pone el propósito, quien pone la ética. La máquina nos puede decir cómo llegar más rápido, pero solo el criterio humano puede decir si ese camino es el que realmente queremos tomar como equipo. De pronto por ese camino llegamos más rápido, pero no llegamos bien. Entonces ahí es donde el criterio de cada persona cuenta muchísimo y vale muchísimo. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes, chicos. La IA nos hace más rápidos, pero nuestra humanidad es la que nos hace valiosos. Con esto ya llegamos al final. Gracias, Joaquín, por recordarnos que las emociones son nuestro superpoder. Y gracias, Desiree, por aterrizarlo al mundo real y dejarnos claros que no podemos jugar con la IA para cuestiones de salud.
Gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Conversaciones con Propósito. Chao. Ha sido un placer estar con ustedes y es un placer que tengamos a nuestra audiencia interesada en temas tan importantes como este, que no es solamente una moda, sino que es algo sumamente valioso para lo que es la sociedad como la entendemos actualmente. Esto fue Conversaciones con Propósito. Gracias por escuchar nuestro podcast. Sigue los links en la descripción para conocer más información. Tenemos nuevos episodios todas las semanas. Recuerda activar la campanita de suscripción para seguir creciendo y darle like y dejar tu comentario para saber tu opinión. Este podcast fue presentado por Good Purpose.